bendiga a todos, amados hermanos. Bienvenidos a la palabra que el Señor tiene para todos nosotros. El título de este mensaje: el peligro de la ambición y la obstinación. Esta palabra está basada en la Biblia, en el libro de Números, capítulo 22. Voy a dar un poquito de contexto al respecto. Ya habían pasado 40 años en el desierto, prácticamente. Estaba muy pronto Israel de entrar a la tierra prometida. La generación que había desobedecido a Dios, la generación que se había rebelado contra Dios en el desierto, que no quiso en su momento entrar a la tierra prometida porque había escuchado la noticia de 10 de los 12 espías que fueron enviados a reconocer la tierra, que los que habían allí eran gigantes y que la situación estaba difícil conquistar esa tierra. No entraron, no quisieron entrar. El Señor tomó la decisión entonces de hacerlos vagar por el desierto hasta que toda esa generación muriese. Solo Josué y Caleb, los dos espías que fueron positivos, que tuvieron fe y que querían hacer que el pueblo entrase, solo ellos dos, pues llegaron hasta este punto a entrar a la tierra prometida. Ya faltaba poco entonces para entrar a la tierra prometida después de 40 años, donde toda esa generación había muerto. Solo había quedado la generación joven, los jóvenes de Israel. Faltando entonces pocos meses para entrar a la tierra prometida, Israel tenía que cruzar 2 territorios antes de llegar al río Jordán. El primer territorio era el territorio de los amorreos y luego tendría que cruzar el territorio de Moab. Israel entonces pide permiso al rey de los amorreos para pasar por la tierra de los amorreos. Sehón, el rey de los amorreos, no lo permite y sale con su ejército a pelear contra Israel. Y es entonces cuando Israel guerrea contra Sehón, rey de los amorreos, y derrota al rey y destruye a los amorreos. Toda esa región, las ciudades que estaban allí fueron conquistadas por el pueblo de Israel antes, con muy poco tiempo de entrar a la tierra prometida, posiblemente 6 meses a 1 año máximo. Inmediatamente salió el segundo rey de los amorreos. Sí, habían regiones donde uno era un rey y otro era otro rey. Este otro rey se llamaba Og y salió también con su ejército a pelear. Y de igual manera fue derrotado el rey Og por el pueblo de Israel. Así que todo el territorio de los amorreos fue tomado por los israelitas. Esto asustó muchísimo al rey Balac. Este era el rey del siguiente territorio. Después de los amorreos está el territorio de Moab. El rey Balac, rey de los moabitas o de Moab, lo asustó tanto porque ellos habían sido derrotados tiempo atrás por los amorreos, porque la tierra donde los amorreos estaban o habían estado era una tierra conquistada a Moab. Sí, habían vencido a los moabitas y por lo tanto Balac fue uno de los reyes vencidos. Se replegaron hacia atrás y pues ocuparon un lugar más allá dentro de ese territorio.
dando el espacio a los amorreos para que entonces viviesen en ese lugar. Al oír Balac que Israel había derrotado a los amorreos, cuando los amorreos eran un pueblo con un ejército fuerte y poderoso, que los habían derrotado a ellos, se asustó muchísimo el rey Balac y pensó el rey Balac: si estos destruyeron a los amorreos, también nos destruirán a nosotros. Así que se aterrorizó, le dio miedo, le dio espanto al rey Balac, y pensando qué hacer, porque determinó que no tenía posibilidades de ganar un enfrentamiento contra Israel. Entonces, pensando él qué hacer, muy posiblemente tal vez había oído historias, o alguien de su reino conocía a un vidente, a un llamado profeta, a un adivino llamado Balaam, que era muy eficiente en lo que decía, y lo que bendecía prosperaba, y lo que maldecía no prosperaba, se descomponía y se destruía. Este profeta estaba a 600 kilómetros de donde este rey Balac, rey de los moabitas, estaba. Entonces envió una comitiva con los ancianos y líderes del pueblo de Moab. Envió una comitiva en búsqueda de el vidente Balac, de este profeta Balaam, este profeta Balaam. Ahora, se cree que para llegar del territorio de los moabitas al lugar donde estaba Balaam, que era un lugar en Mesopotamia, cerca del río Éufrates, podría haber requerido aproximadamente un mes de caminata en caravana y un mes de regresar. Así que envía la primer comitiva, y cuando llegan donde Balac, después de un mes, Balaam los recibe, llegan donde Balaam los recibe y escucha la petición que traen los emisarios en nombre del rey Balac, rey de Moab. Y lo que planteó el rey Moab con sus emisarios era que lo estaba contratando para que maldijese al pueblo de Israel. Ahora, para eso le envió dinero, le envió cofre, le envió plata, le envió un dinero suficiente, pero él consulta. Este profeta consulta a Dios y Dios le dice que no puede ir, que él no va, que este pueblo no es maldito, este pueblo es bendito. Y eso le responde entonces el profeta Balaam a la caravana que había llegado, a los emisarios que habían tardado un mes en llegar. Y se regresan otro mes. Pasan otro mes, se regresan. Cuando entonces llega la caravana donde el rey Balac y escucha la noticia, entonces envía más dinero y envía los emisarios, príncipes con mayor honra, personas de mayor nivel jerárquico en la nación del territorio de Moab. Y los envía y se van entonces otra vez, otro mes, hasta llegar a Mesopotamia. Y hablan con el profeta Balaam. Y el profeta Balaam les dice: espérense. Habiendo ya el profeta, habiendo recibido la orden que no debía de ir y que ese pueblo era bendito, y llevando estos emisarios como segunda vez, llevando el emisario la misma
petición de que se le estaba contratando para que maldijese a los hijos de Israel, que llegase, que viajase de Mesopotamia a tierra de Moab y que allí maldijese al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel ya estaba cerca de la llanura de Moab. El pueblo de Israel pasó un tiempo en la ciudad de los amorreos, que ya estaban conquistadas por Israel, pero después se desplazó hacia las llanuras de Moab. Entonces le expresan otra vez al profeta, al vidente, al adivino Balán, la petición del rey nuevamente. Balán, movido por su codicia al dinero, como ve que le traen más dinero, movido por su interés, entonces vuelve a preguntarle a Dios otra vez, sabiendo que cuál era ya la posición de Dios, le vuelve otra vez a preguntar. Dios le dice: ve entonces, pero vas a decir solamente lo que yo te diga. Entonces, se va el profeta Balán con la comitiva de regreso, otra vez hacia la nación de Moab. Y es en el camino cuando un ángel se le opone al profeta Balán, y el asna en el cual anda este profeta se detiene y no desea caminar, porque el asna ve al ángel, mientras que Balán no ve nada. Balán, cegado por su ambición, no ve el mundo espiritual en esa situación, dada la ambición que tenía. Así que el asno no quería ir, y entonces castiga Balán al asna, hasta tal punto que entonces Dios hace que el asna hable, y le habla un asno o una asna, le habla al profeta Balán. Dios abre los ojos del profeta Balán y puede ver entonces al ángel y el error en el cual él pues había cometido. Aunque Balán confesaba que ni por todo el oro del mundo haría algo que Dios no dijese, cuando Balán va al día siguiente, pues juntamente hacia Balac con la comitiva, ya él va con el deseo de la ganancia en su corazón. Por eso es que se le opuso el ángel, porque ya llevaba una intención diferente a la que debía de tener. Balán, ciego por la ambición, entonces no ve al ángel y azota al asna, que se desvía del camino 3 veces, la cual sí puede ver el ángel. Dios le da la visión nuevamente a Balán, y Balán reconoce que ha pecado. Y dice así, en Números 22:34, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, le dice al ángel. Esto muestra que el corazón de este profeta estaba dividido. Quería obedecer a Dios, pero también buscaba la recompensa de Balac. Permítame leer esta parte de la Biblia. Yo los invito, que si lo tienen por ahí, la palabra de Dios, vayamos todos al libro de Números, capítulo 22. Lo voy a leer. Dice así, Números, capítulo 22. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, es decir, el pueblo de Israel, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel.
Cuando dice que Moab se angustió, está hablando del rey Balac, que representa la nación de Moab. Y dijo Moab a los ancianos de Madián. Ahora, había un convenio entre los moabitas y los madianitas. Entonces, por eso aquí también se hace referencia a ancianos de otro grupo, de otra etnia, de los madianitas. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos. Es decir, Israel iba a lamer los contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balán, hijo de Beor, en Petor. Petor estaba en Mesopotamia a 600 kilómetros. Que está en Petor, que está junto al río en la tierra, el río Éufrates, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dávidas de adivinación, es decir, con el pago, en su mano, y llegaron a Balaam, un mes después, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac, un mes de regreso. Y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Y volvió Balac, el rey, a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los primeros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: otro mes de viaje, otra vez. Así dice Balac, hijo de Zippor: te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac. Y aquí comienza uno de los errores de Balaam. Aunque Balac, aquí lo dice bien: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Pero aquí está el error. Os ruego por tanto ahora que reposéis en esta noche, para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová. Y aquí está, ya estaba el interés en el corazón de Balaam, le interesa el dinero. Y vino Dios a Balaam entonces de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, entonces levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Versículo 21. Así Balaam se levantó por la mañana y abordó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Vean, Dios le dice que vaya y después Dios se enoja porque va. ¿Qué pasó? Su corazón ya estaba desviado. El corazón del vidente, del profeta, de este adivino, ya estaba desviado. Algo importante a comentar, que este vidente Balaam, si vamos nosotros al hebreo,
el título que se le da no es realmente un título de profeta, sino es un título de vidente y adivino. No era israelita Balaam, así que no estaba dentro del pacto que Dios había hecho con Israel. Pero era una persona que tenía ciertas habilidades espirituales, tenía dones, porque hay personas que nacen con esas facilidades, con ciertos dones espirituales. Y Dios, al querer cumplir su propósito, usaba a este hombre, que no era ningún santo, que no era una persona excelente, lo usaba para enviar mensajes a otras personas según el propósito y el plan de Dios, que nosotros también desconocemos porque no está escrito en la Biblia. Entonces este profeta obedecía a Dios cuando Dios se comunicaba con él, y cuando Dios no se comunicaba con él, él también hacía lo que quería y usaba el don que tenía pues como una forma de vida. Era la forma en que él obtenía su ingreso económico y podía sobrevivir. Por eso le envía, el rey Balac le envía dinero para contratarlo. Así que leo el versículo 21 otra vez. Así que Balaam se levantó por la mañana y enabordó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Es decir, se apartó del camino del trillo y salió hacia las selvas, a otro lugar. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el ángel de Jehová, viendo el asna, que el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, viendo eso, el asna, viendo al ángel de Jehová, se echó el asna debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho? Ahí donde el asna habla. ¿Qué te he hecho? Me has azotado estas 3 veces. Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Es decir, desviarse del camino. Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Esto es lo que le dijo el ángel. He salido a resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. Ya el corazón del vidente, de este disque profeta, ya estaba corrompido, ya se había llenado de suciedad. El asna me ha visto, continúa el ángel, el asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel
de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres. Se corrigió por el perdón, porque estaba aparentemente arrepentido el disque profeta, el vidente. Entonces, otra vez retoma el Señor pues el permiso que le da de ir, pero siempre le dio la condición: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balac dijo a Balaam: ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balac: he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balac, y vinieron a Kiriat Husot. Y Balac hizo matar bueyes y ovejas, y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. Es decir, comieron, hicieron una fiesta, hicieron una gran cena. Y pues hasta aquí termina por hoy la historia correspondiente a este profeta Balaam. Las próximas semanas estaremos hablando sobre precisamente lo que este disque profeta hizo. Ahora, veamos que aquí que el corazón de Balaam estaba dividido. Quería obedecer a Dios, pero también buscaba la recompensa de Balac. Y esto nos deja a nosotros una enseñanza. La obstinación de Balaam, inclusive cuando golpeaba al asna, pero también la obstinación de Balaam para consultarle por segunda vez a Dios cuando ya Dios había dicho que ese pueblo estaba bendito. Así que la obstinación de Balaam consistía en insistir en ir, aun cuando Dios ya había mostrado que Israel no podía ser maldecido. Este episodio entonces del asno y el ángel revela que Balaam sí que era obstinado y ambicioso. No aceptó la primera negativa de Dios. Insistió en buscar una manera de ir. Quería ganarse, si era el negocio de su vida, quería ganarse la recompensa, el pago por sus servicios. Fue necesario que Dios interviniera de forma extraordinaria usando al ángel y a un asno que hablaba para mostrarle que su camino era errado. ¿Qué aprendemos de esta historia? Que a veces, amado hermano, cuando también insistimos tercamente en lo que Dios ya dijo que no, Él también podría permitirnos avanzar por ese camino. Es decir, hay una voluntad permisiva de Dios. ¿Conocía Dios el corazón de Balaam? Claro que lo conocía, pero Dios lo dejó ir. Había una terquedad aquí de este profeta. Sí que era obstinado y sí que era ambicioso. La obstinación, el interés económico, el interés por el dinero, puede hacer obstinado a ciertas personas. Y si tú eres hijo de Dios, tienes que evitar caer en el error y en el camino de Balaam, como lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, cuando ya Dios te dijo algo, pero tú insistes, puede ser con que insistas la segunda vez, que el Señor te permita avanzar en pro de la decisión que tú quieres. Y ahí usaría el Señor la voluntad permisiva para que experimentes las consecuencias de tu propia obstinación. Dios le permitió ir a Balaam, pero el camino estuvo lleno de un gran peligro, incluso de muerte, que pues no ocurrió debido a que precisamente el asno le habló y Dios le abrió los ojos.
a este vidente. Esta es la historia, este es el mensaje hasta hoy. Hay mucho más, pero no podemos avanzar porque no es el espacio apropiado. Vamos a tener que partir este mensaje en diversos mensajes, pero lo que hemos aprendido hasta ahora es a no ser obstinados y ambiciosos, y que este ejemplo de Balaam nos sirva a todos de enseñanza. Cuídate mucho de no insistir a Dios en algo que no es su voluntad y algo que tú quieres. No es que no lo puedas hacer, pero sí que debes tener cuidado, porque Dios te podría permitir eso, y eso que te permita podría traer consecuencias no positivas a tu vida. Me recuerda cuando el pueblo de Israel le pidió rey a Dios. A través de Samuel, le dijeron a Samuel: queremos un rey como los demás pueblos. E insistieron. El pueblo de Israel insistió en tener un rey. Entonces el Señor les permitió. No quería Dios eso, que tuviesen un rey humano. El Señor se sintió rechazado porque el rey de ellos era Jehová de los ejércitos. Al querer tener un hombre de carne y hueso, entonces Dios les dijo las desventajas que iba a tener esa decisión, lo que ellos iban a perder y de qué forma pues iban a estar como las demás naciones. Sin embargo, el pueblo siempre quiso tener ese rey, y entonces Dios, aunque no quería, hizo uso de la voluntad permisiva. Él les permitió a ellos tener un rey, que el primer rey, recuerden, fue el rey Saúl. Esto trajo, los reyes trajeron a la vida de Israel pues muchas cosas. Uno de ellos, muerte de hijos y de familiares en las guerras, y muchas otras cosas que no eran beneficiosas, como los impuestos, que tenían extras para construir el castillo y pues mantener a la realeza, mantener al rey, mantener a todas las doncellas y a todo el sistema estatal que requería, porque se había convertido o quería convertirse el pueblo de Israel de una nación que era gobernada por Dios a una nación gobernada por un rey, es decir, una monarquía. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos a través de esta historia, Señor, a evitar la obstinación y la ambición por el dinero. En medio, ya sea de nuestro servicio, nuestro cargo que tenemos en la iglesia, en tu reino, o ya sea a través de cualquier otra función en la cual estemos desempeñando, tal vez como empleados o tal vez como personas que tienen su propio negocio, de evitar caer en algo que tú no quieres, pero que por el deseo de ganar el dinero, nosotros cometemos el error de ceder y hacer negocios que son ilícitos porque no están aprobados por ti. La honra y la gloria, Señor, te la damos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.